¿Estamos listos, hermanos? Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a cantar y a decirle al Señor así. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Pónganse en pie ahí en su casa y exaltemos juntos. Yo sé que todo siempre tú lo haces al bien. que hace todo bien, a nuestro Señor. Amén. Gracias, Jesús, porque sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen conmigo? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Que Él es fiel. Amén. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. sí, Señor. Gracias por estar siempre fiel a nuestro lado. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Oh. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Qué hermoso es saber que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Amén. Porque Él es nuestro todo. Y es por eso que le cantamos. Y es por eso que le exaltamos con todo nuestro ser. Amén. Gracias, Dios. ¿Cuántos celebran que Él resucitó y que está hoy entre nosotros? Por eso cantamos alegremente con nuestro corazón. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
esta mañana. Así que muévanse y denle la gloria a nuestro Dios, porque Él está aquí. Amén. Aleluya. 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 Fuerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó y Él resucitó. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Declara, decimos. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Sí, Señor. Nos gozamos. El mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro que pueda ganar me saciará.
pues llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo y se cumplirá aquí en tu amor. No, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Porque Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas, vamos. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas, vamos. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que
Dios les bendiga. Qué gusto saludarles en esta noche. Y bueno, después de habernos gozados con la palabra del Señor, ahora les invito a que prepare su mente y su corazón para recibir la palabra del Señor. Estamos hablando de una serie que se llama el libro de Romanos. Estamos estudiando verso a verso esta epístola, que es una epístola de Pablo. Es una epístola muy bonita, muy profunda. Y bueno, le invito a que en esta noche podamos orar para que Dios nos guíe, nos ayude a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que le invito a que ahí en casa, si quiere usted inclinar su rostro. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy ponemos delante de tu presencia este estudio de la palabra de Romanos, Señor, y te pedimos que nos ayudes y que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Y hoy vamos a ver el segundo episodio. Vamos a hablar del poder del Evangelio. Vamos a ver Romanos 1:8 al 17. Y bueno, la semana pasada hablábamos de la importancia de esta epístola de Romanos. Martín Lutero lo llamó el libro más importante del Nuevo Testamento y añadió: es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento, el más puro evangelio, digno de un cristiano que no solamente tiene que aprenderlo de memoria, sino también tiene que tener un trato diario con él, considerándolo como el pan para la vida humana. Y también la presentación de Pablo en el Evangelio en Romanos ha impactado la vida de mucha gente en la iglesia, sí, por los siglos. Ahora, dijimos la semana pasada que el autor de esta epístola es Pablo, el apóstol Pablo. Fue escrita entre el año 56 y 58 después de Cristo. ¿A quién fue escrita esta epístola? Bueno, se dice que fue uno de los viajes de Pablo cuando estaba... fue escrita a los creyentes en Roma y fue escrita desde Corinto en uno de sus viajes cuando él estaba compartiendo el Evangelio. ¿Y cuál es el tema de esta epístola? Bueno, el tema central es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Y hay algunas palabras claves en esta epístola, como la palabra justicia, fe, justificación, ley, gracia, verdad, evangelio, pecado, Dios, Jesús o espíritu. Estas son algunas palabras claves de esta epístola que se repiten constantemente. Y hay un versículo central, un versículo clave de esta epístola que es prácticamente hoy lo vamos a ver, es Romanos 1:16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, después de haber compartido esta parte que fue lo que vimos la semana pasada, veíamos los primeros 7 versículos la semana pasada, y sobre todo veíamos que es una introducción un poco larga que hace Pablo en esta epístola, donde él explica quién es y la razón por la cual él escribió esta carta. Así que vamos a ver el versículo 8 en adelante. Le invito a que si usted tiene su Biblia ahí en su casa y quiere acompañarme a leerla, o si quiere leerla aquí en la pantalla, puede verla. Entonces, dice la palabra de Dios, Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de todos vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, vamos analizando texto a texto, verso a verso,
lo que Pablo nos está diciendo a través de esta epístola. Versículo 8 dice, bueno, vamos a ver 3 puntos esta noche. El primero es, Pablo da gracias a los creyentes de Roma, y aquí lo menciona en el versículo 8. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y Pablo empieza diciendo primeramente, lo que él está diciendo en otras palabras es, antes que nada o en primer lugar, doy gracias a mi Dios. Y me gusta porque Pablo hace muy personal la relación con Dios. Dice, mi Dios, ¿sí? Dios era el objeto de la confianza y del amor de Pablo, aquel a quien le debía todo. Pablo sabía que Dios era la razón por la cual vivía y la razón por la cual hacía todas las cosas. Y dice, mediante Jesucristo, ¿sí? Jesús es el mediador y a través de él podemos expresar nuestra gratitud, como en este caso Pablo lo está haciendo. Pablo está diciendo que da gracias a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, es a través de Cristo Jesús que usted y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios, y también podemos dar gracias por todos los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Y Pablo está consciente también del llamado que él tiene para evangelizar y para compartir las buenas noticias a todos los gentiles o a todos aquellos que no son judíos, ¿sí? Y bueno, dice también este mismo versículo, con respecto a todos vosotros. El apóstol Pablo no se limita su gratitud solamente a algunos, dice a todos los creyentes, a todos los que están en Roma, ¿sí? Obviamente a usted y a mí que no estamos en Roma, también esta palabra nos compete porque es la palabra de Dios que es predicada para todos los que hemos creído en el Evangelio. Dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y nosotros podríamos ver que la fe de esta iglesia en Roma era conocida porque Roma era de alguna manera una potencia, y era como que todo el mundo estaba oyendo noticias de Roma. Lo que eran los romanos y los griegos tenían mucho conocimiento, mucho poder, y en este caso en Roma es obviamente la capital, es la metrópoli del mundo conocida por Pablo en ese tiempo. Era un país muy poderoso, una potencia. Era mucha la gente que tenía contacto con Roma, y entonces las noticias corrían de un lado a otro, y obviamente la noticia de que la iglesia en Roma estaba siendo bendecida y estaba también siendo de alguna manera como testimonio para muchas personas. En este caso, Pablo está dando gracias por la vida de la iglesia en Roma. El versículo de 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de todos vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está diciendo que Dios es de alguna manera es testigo. O sea, Pablo dice, esta frase es como diciendo, Pablo, estoy diciéndoles la verdad, ¿sí? Dios me es testigo. O sea, yo creo que en ese tiempo diría alguien, te juro por Dios. O sea, como es decir, lo que digo es verdad, no estoy mintiendo, no estoy engañando. Algunos dirían, te lo juro por mi madre. Es como una frase, como decir, lo que yo digo es verdadero. Entonces Pablo está diciendo, Dios me es testigo. Y dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Y bueno, vemos esta frase que pudiera a nosotros como sonarnos extraña, sirvo en mi espíritu. Y bueno, posiblemente lo que Pablo estaba diciendo es, sirvo a Dios con todo mi corazón. Es decir, al decir en mi espíritu es la esencia de él, dice, sirvo con todo mi corazón y con toda sinceridad. Pablo estaba muy consciente de que era Dios a quien servía y lo hacía con todo su corazón, ¿sí? Y Romanos 1:9, en la palabra de Dios para todos, leyendo lo mismo que leí hace rato, decía, Dios sabe que siempre los tengo presentes. Dice, en mis oraciones le sirvo a él con todo mi corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Entonces Pablo está diciendo, es el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio prácticamente es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que él vino, murió y resucitó. Esa es la esencia del evangelio, y Pablo era el mensaje que predicaba en todo lugar donde él estaba. Él era la encomienda que él tenía de predicar, sobre todo a los gentiles, a los que no eran judíos. Bueno, Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces Pablo está diciendo, yo quisiera, estoy rogando, estoy pidiendo, estoy suplicándole a Dios que de alguna manera me permita ir a visitarlos, que tener un viaje bueno, un viaje feliz para poder estar con ustedes ahí en Roma. Este mismo versículo, pero en Nueva Versión Internacional, dice, siempre pido en mis oraciones
que si es la voluntad de Dios, miren, me gusta mucho esta frase, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, si Dios permite, dice, por fin se me abra ahora el camino para irlos a visitar. Pablo está muy consciente de la soberanía de Dios, por eso él dice, si Dios permite, con el favor de Dios, voy a ver si Dios me permite poder visitarlos en esta ocasión. ¿Por qué? Porque obviamente lo había pedido muchas veces y Dios no le había permitido poder estar en Roma. Y bueno, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que Pablo ha entendido? Pablo ha entendido la sujeción a Dios, ha entendido la soberanía de Dios y la responsabilidad que uno tiene de sujetarse a esa soberanía, a esa voluntad de Dios, de que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Eso es ser soberano y Dios tiene todo poder para hacer lo que Él quiera. Y entonces Pablo estaba sujeto a esa soberanía de Dios, como usted y yo tenemos que entenderlo. Quizás hay muchas cosas que no comprendemos, pero Dios nos pide que tengamos fe, que tengamos confianza en lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios está haciendo, aunque usted y yo no comprendamos lo que Dios está haciendo. Lo importante es saber que Dios no se equivoca y que los planes de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Amén. Bueno, continuemos. Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Bueno, este mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual dice, tengo muchos deseos de irlos a ver y darles ayuda espiritual, así su confianza en Dios será permanente. Y cuando leemos la versión 60, hay palabras que de repente pudieran sonarnos como que extrañas, comunicarles un don espiritual. Cuando pensamos en un don espiritual, estamos pensando como el don de lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de revelación, no el don de sospecha, porque el don de sospecha no existe. Hay gente que siempre se maneja en ese don porque anda sospechando cosas, pero no es lo que Dios quiere que nosotros creamos. Y Pablo dice, deseo comunicarles algún don espiritual. Y esta versión dice, darles ayuda espiritual. O cuando hablamos de un don, es un regalo, es un carisma de parte de Dios. Entonces Pablo dice, quiero ir a comunicarles algo de lo que Dios me ha dado. Deseo compartirles un regalo de gracia de lo que Dios me ha dado para que ustedes puedan ser bendecidos. Y dice también, sean confirmados. Esta versión del lenguaje actual dice, deseo que su confianza sea permanente, que ustedes tengan una fe puesta en Dios. Y la versión Dios habla hoy dice, porque deseo veros y prestaros alguna ayuda espiritual, en vez de un don espiritual, está hablando de una ayuda espiritual. Y dice, para que estén, ¿qué? Más firmes o más fuertes. Entonces Pablo quiere ir a orar por ellos, a darles una palabra, un consejo, quiere bendecir esa iglesia porque dice, quiero que ustedes estén firmes, que estén fuertes en el Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que comprender, que es parte de lo que la labor de un creyente, de un hijo de Dios, tiene que hacer con respecto a los demás creyentes, de ver la manera de cómo yo puedo bendecir o servir a los demás por amor a Dios. Amén. Romanos 1:12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este mismo versículo, pero en la palabra de Dios para todos, dice, mejor dicho, en vez de decir esto es, dice, mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me va a ayudar a mí y mi fe les va a ayudar a ustedes. Aquí está hablando de que tenemos una fe en común para ser confortados unos a otros. Y la palabra mutuamente confortados quiere decir para animarnos juntos, para mutuamente consolarnos. ¿Por qué? Porque humanamente usted y yo, aunque tenemos una fe puesta en Dios, siempre necesitamos la ayuda de Dios, pero también Dios usa a las personas para poder animarnos, fortalecernos, bendecirnos, incluso confrontarnos. Dios quiere que usted y yo aprendamos a usar los dones que Él nos dio. Y Pablo dice, yo quisiera estar con ustedes para que mutuamente, o sea, ustedes me conforten y yo les pueda confortar a ustedes. Ahora, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un hombre escogido por Dios para compartir las buenas noticias a los gentiles. Pero Pablo tenía visiones que Dios le hablaba directamente, tenía manifestaciones de la presencia de Dios, y Pablo escribió 13 de las 27 epístolas, cartas. Entonces, Pablo no era cualquier persona, y Pablo está diciéndoles en pocas palabras, yo quiero dar de lo que yo tengo, pero también quiero recibir de lo que ustedes tienen para ser confortado, para ser edificado por ustedes. Y creo que la actitud de Pablo nos enseña mucho.
aunque Pablo pudiera decir que no ocupaba nada porque sabía mucha palabra, era un hombre de Dios, finalmente Pablo sabía que tenía necesidad del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros podamos congregarnos y vayamos a la iglesia, porque ahí en la iglesia podemos motivarnos, animarnos, exhortarnos a las buenas obras, para que juntos en unidad podamos crecer en la fe. Y parte de la fe que Dios ha establecido como iglesia es que nos reunamos para estimularnos a las buenas obras y al amor. Ahora, le pregunto, si usted se ha puesto a pensar cómo Dios desea usar nuestros dones para poder consolar, para poder animar, para poder edificar a alguien más, ¿se ha puesto a pensar que Dios ha puesto cosas en su vida para que usted sirva de bendición a los demás? Si es así, mire, creo que nosotros tenemos que entender que la gente necesita del amor de Dios. La iglesia necesita ser bendecida y confortada por otros creyentes para edificarnos mutuamente. Y Pablo, aunque no conocía a los creyentes de Roma, él quería bendecirlos, él quería animarlos, quería consolarlos, quería exhortarlos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía un corazón para servir a Dios, tenía un corazón en el cual él amaba tanto a Cristo que quería bendecir la iglesia de Cristo. Ahora, en mi caso como pastor, mi trabajo es bendecirle, es edificarlo, es equiparlo para que usted haga la obra del ministerio y juntos podamos crecer para que todos podamos ser bendición y podamos bendecirnos unos a otros. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios pone la iglesia, pone dones equipadores, dones ministeriales para servirnos unos a otros en amor. Ahora, nosotros deberíamos de anhelar, ¿sí?, ver a otros creyentes fortalecidos, creciendo en la fe. Ese debería ser nuestro deseo. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que podamos recibir y servir a Dios con gozo y con toda alegría. Y deberíamos servir para que la gente dé fruto, para que sean conocidos y para que podamos amar a Cristo y podamos servirnos unos a otros en amor. ¿Sabe que Dios le dio esos dones para que usted pueda servir a otros? Hace tiempo yo entendí cuál es mi función como un hijo de Dios, pero también como un siervo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Uno no puede cerrarse nada más a decir, nada más mi iglesia. Finalmente Dios pone ministerios que son para dentro de la iglesia y otros que son para fuera de la iglesia. En mi caso, mi trabajo es edificar, servir, bendecir a la iglesia local, pero también servir a otros miembros de otras iglesias. A veces Dios me permite servir como maestro en diferentes universidades o institutos para hacer bendición, o servir como un mentor para otros pastores. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos una mentalidad de reino, que usted y yo podamos comprender ese propósito y no decir solamente mi iglesia, solamente mi familia, sino decir, lo que Dios me ha dado es para bendecir a más personas, servir como un instrumento de bendición y ser luz y sal donde Dios nos ponga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, punto número 2. Pablo revela el anhelo que tenía de visitarlos. Ya habíamos dicho que Pablo daba gracias por la iglesia de Roma, pero ahora dice, ahora yo anhelo estar con ustedes. Ese es mi deseo. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Otra versión dice alguna cosecha espiritual, como entre los demás gentiles. Pablo, ¿qué está haciendo? Dice, yo he propuesto, le he pedido a Dios infinidad de veces ir con ustedes, ir a visitarlos, pero ¿sabe qué? De alguna manera he sido estorbado. Pablo no está diciendo que fue Dios o que fue el diablo, simplemente no ha habido oportunidad, no he podido estar ahí con ustedes y quiero estar ahí con ustedes para ver alguna cosecha espiritual, qué es lo que está pasando y qué puedo yo sembrar en sus vidas. Pablo está consciente de su deseo, pero también entiende que no está en sus manos, hay cosas que le corresponden a Dios, pero el deseo es, él está orando y él está deseando. Él había planeado, había orado, pero finalmente las cosas no se han dado. Y dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Cuando dice a griegos o no griegos, sabios y no sabios, está hablando de las personas que estaban ahí en Roma, pero también está refiriéndose a los griegos o a los que eran gentiles. Se está refiriendo prácticamente a todas las naciones, no nomás a los judíos y a los griegos. Se está refiriendo a toda persona que pueda recibir el evangelio, que lo pueda escuchar. Ahora, los planes de Pablo para ir a Roma
Estaban siempre en sus oraciones. Ese era su deseo, era su anhelo. Pablo es un hombre de oración. Acuérdense, vimos hace poco la carta a los colosenses y veíamos cómo él oraba por la iglesia de Colosas. También vimos la epístola de Gálatas y Pablo también dice que estaba orando, y aunque Pablo tenía un celo por Dios, él no quería que la iglesia se desviara de la falsa doctrina, y él estaba orando constantemente por cada una de las iglesias. Y creo que esto nos enseña mucho a tener nosotros una actitud o un corazón para orar por nuestra iglesia local, pero también por las demás iglesias a nivel mundial. Dios quiere que entendamos nuestra posición y que utilicemos lo que Dios nos ha dado para orar y bendecir a las demás personas. Y Pablo, aunque estaba en sus oraciones ir a visitar esta iglesia, también entendía la soberanía de Dios. Si Dios no permitía de alguna manera, bueno, Pablo estaba esperando. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo, desde su primera vez, Dios le hubiera permitido ir a Roma? Posiblemente, si Pablo va a Roma, a lo mejor no escribe la epístola a los romanos. Entonces, de alguna manera Dios lo estaba deteniendo, lo estaba frenando para que no fuera a Roma y pudiera después ser inspirado por Dios para poder escribir esta epístola que usted y yo hoy podemos leer y disfrutar de ella. Ahora, hay muchas cosas que no entendemos de cómo Dios opera, cómo Dios obra. En este caso, Pablo quería ir. La intención de Pablo era buena, ¿sí? Pero una cosa es importante: los tiempos y las formas de Dios siempre van a ser perfectas. Dios no se equivoca. Si Dios dice no es el tiempo, espera, Dios sabe por qué lo hace. Yo quiero decirte en esta noche, si tú estás orando por algo y que eso que estás orando no se ha cumplido, no ha llegado, Dios de alguna manera no ha abierto la puerta, mira, espera. Tranquilo, tranquila, ¿sí? Espera los tiempos de Dios, espera la voluntad de Dios para tu vida y para ese propósito. Muchas veces oramos o queremos que las cosas se cumplan en nuestro tiempo, en nuestra forma, y cuando eso no pase, muchas veces nos podemos desanimar. Incluso podemos dudar de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo oro con mucha fe, pero Dios no me responde. Bueno, hay muchas formas, hay muchas cosas como Dios puede obrar. Lo que tenemos que hacer es aprender a esperar con mansedumbre y que Él responda en su tiempo y en su manera. Mira, quiero darte 4 cosas, o más bien déjame explicarte primero cómo Dios estaba en este momento enseñándole a Pablo cómo es la voluntad de Dios. Mire, le invito a que vayamos Hechos 16:6. Aquí podemos ver cómo Dios puede cambiar nuestros planes, aunque nuestros planes sean buenos. Yo no sé si tú alguna vez ha planeado cosas muy buenas, pero Dios no le permite que se cumplan, o a lo mejor usted las hace sin consultar a Dios. Pero mire lo que pasó aquí en Hechos 16:6 y 7. Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Ahora yo le pregunto, ¿los planes de Pablo eran malos? ¿Eran en contra del Evangelio? No. Pablo quería ir a predicar, Pablo quería ir a compartir las buenas noticias a esos lugares, pero dice el versículo 16 que el Espíritu Santo les había impedido que predicara la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene sus formas. A lo mejor Dios no quería, no era el tiempo, o Pablo no era el indicado en ese momento. Y vemos el siguiente versículo, dice que ellos querían llegar a otro lugar, dice, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Aquí no estamos viendo que fue el diablo o una circunstancia o fue su carne, simplemente Dios les dijo, no es el tiempo, espérense. Y bueno, ¿por qué le explico esto? Porque hay muchas veces en las que Dios actúa de diferentes formas. Mire, Dios nos puede responder de 4 formas. Mire esta diapositiva. Sí, nos puede responder diciéndonos sí. Eso que estás pidiendo, amén. Ahí está la respuesta. Y Dios puede proveer, puede suplir, puede actuar de acuerdo a la necesidad que hayamos expuesto. Dios puede hacerlo. Pero hay otra respuesta que puede decir sí, con condiciones o con un cambio. O sea, sí lo que estás pidiendo, pero de esta forma, no como tú dices, sí se va a hacer, pero tienes que hacer estos ajustes, estos cambios. Esa puede ser otra segunda respuesta. La tercera respuesta podría ser no, espera, no es eso para ti. Muchas veces no escuchamos la palabra de Dios que nos diga, la voz de Dios que nos diga no, pero cuando Dios nos responde, de alguna manera pudiera ser que Dios nos está diciendo no es lo que quiero, no te lo voy a dar, no es la forma, ¿sí? Y la cuarta forma en que Dios nos puede responder es espera, tengo algo mejor o no es el tiempo.
Dios nos puede responder de esas 4 formas, y la cuestión es como Dios nos responda, nosotros tenemos que sujetarnos a esa respuesta. A veces, si Dios nos dice no, nos vamos a enojar, nos vamos a molestar porque queríamos algo, pero Dios nos dice no porque Él tiene una razón diferente. O nos puede decir espera. Muchas veces no queremos esperar la respuesta de Dios, queremos que Dios nos responda, pero rápido. Entonces, Dios tiene su tiempo para todo. Si Dios hubiera obedecido todo lo que Pablo le decía, a lo mejor no se hubieran hecho muchas cosas como Dios las planeó, pero Dios dice, Pablo, no es en tu manera, sino en mi forma y en mi tiempo como se van a hacer las cosas, y eso aplica para usted, para mí. Los tiempos de Dios son perfectos, así que si usted está orando por un esposo, por una esposa, está orando por un trabajo, por un cambio en algún aspecto, ¿sabe qué? Sea sensible, siga orando, siga confiando y siga esperando en Dios. Amén. Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La idea de esta frase o parafraseada pudiera ser así: he predicado el evangelio a muchos, sin embargo, debo el evangelio a todo hombre. Por lo tanto, deseo predicar el evangelio también entre vosotros. O sea, Pablo sentía como un deudor delante de Dios. O sea, necesito predicar, esa es la deuda. No puedo pagarle a Dios por tanto que me ha dado. Entonces, tengo una deuda de amor y por eso le sirvo y quiero cumplir. Y tengo esa necesidad de ir a predicar las buenas noticias ahí con ustedes en Roma. Punto número 3 de esta reunión, de esta enseñanza, porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo escribe, no me avergüenzo del evangelio, lo probable es que quiera decir, me enorgullezco, me siento muy honrado y me gozo de tener la oportunidad de predicar el evangelio. Pablo estaba muy contento y está diciendo lo contrario, no me avergüenzo, o sea, al contrario, me siento orgulloso de predicar este evangelio, estas buenas noticias de los cuales Dios me ha escogido para ser un heraldo, un comunicador de las promesas y la bendición de Dios a través del evangelio. También Pablo no rehuía publicar su compromiso con Cristo. Pablo no se avergonzaba de decir, soy cristiano, amo a Dios, sirvo a Cristo, he decidido poner mi confianza y decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador. A Pablo no le daba vergüenza eso. Ahora, si a usted le preguntaran que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, si usted es cristiano, cristiana, ¿cuál sería su respuesta? Muchas veces cuando nos preguntan, no hay más gente ahí como que nos puede dar pena decir que somos cristianos, pero sabe, no debemos avergonzarnos del evangelio. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder. Amén. Ahora, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Aquí hay algo muy interesante. El poder viene de parte de Dios. Dios es el que da ese poder en el evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino y murió. Y una vez dice, ¿por qué? Esta definitivamente, esta palabra está en el sitio correcto, porque no me avergüenzo, ¿sí? Es lógico creer que no se avergüenza porque el evangelio es poder salvador, es salvífico de parte de Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo está diciéndole eso a los romanos? Porque los romanos se jactaban de su poder, creían que ellos tenían otro nivel, ¿sí? Y entonces ellos andaban conquistando todo el mundo con la fuerza de su ejército, y entonces Pablo dice, hey, tranquilos. Pues bien, Pablo dice, el evangelio que yo proclamo es muy superior, es muy por encima y ofrece algo mucho mejor que lo que ofrece el poder de Roma. Pablo está diciendo lo que el evangelio ofrece es la vida eterna, es la salvación eterna, y no solamente para la gente de una nación, sino para todas personas que han creído en el evangelio, y no solamente los que viven en Roma, sino para todos aquellos que hemos creído por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo dice, ese es el poder que transforma, que cambia la vida, que cambia las naciones. Es el poder de Dios que actúa a través del evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad más imperante o más urgente para el alma humana no es el renombre, no es el poder, sino la paz. La necesidad más imperante de nosotros es el gozo, es la gloria de Dios para nosotros, para hoy, mañana y para el futuro. Eso es lo que nosotros nos da esa confianza, esa fortaleza, esa paz. Ahora, comparado, ¿sí?, con el poder de Dios,
cuán débil es el poder de Roma. O sea, Roma o cualquier nación no se compara al poder que Dios tiene. Los ejércitos terrenales saben que se pueden destruir, pero el poder de Dios es sobrenatural, está por sobre todas las cosas. El evangelio salva, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Rescata a los hombres de las consecuencias del pecado. El evangelio rescata. ¿Rescata de qué? De la culpa, de la esclavitud, de la ira de Dios, de la muerte eterna y de muchas cosas que Dios nos salva y nos rescata. Y también del evangelio, ¿qué más hace? Bueno, lleva a cada uno de nosotros, a los hombres, a un estado de justicia. Delante de Dios, Él nos perdona, nos justifica, nos santifica y también nos da libertad. Nos da esa comunión para poder hablar con Él, para poder tener esa comunión íntima con nuestro Padre, ¿sí? Y nos da vida eterna en Cristo Jesús. Todas estas cosas nos las da el Evangelio, la fe puesta en el Evangelio. Ahora, ser salvo, ¿qué significa? Entonces significa que usted y yo podemos quedar libres, ¿sí? De todo pecado, ¿sí? De todo el poder del pecado y ser puestos más bien con una de las posesiones más grandes ahora de estar como hijos de Dios donde quiera que estemos. Las bendiciones prometidas pertenecen al pasado, al presente y al futuro sin fin. O sea, Dios nos ha prometido muchas cosas y las promesas de Dios se cumplen en su tiempo. Ahora, la justificación, la santificación y la glorificación están incluidas en este paquete de salvación. Dios nos ha dado todas las cosas. Dios nos ha bendecido con abundantes bendiciones y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. Y el estado de salvación es opuesto al estado de perdición, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas por la sangre de Cristo Jesús. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, ¿sí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este mismo versículo, pero Nueva Traducción Viviente, dice, esa buena noticia, o sea, hablando del Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida eterna. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Esta es la esencia del Evangelio, es a través de la fe. Solamente la fe en qué, en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Tanto Lutero como Calvino definieron el término la justicia de Dios como la justicia que vale ante Dios. O sea, lo que Dios ha hecho, eso es lo que tiene más valor. No es nuestras obras, no es nuestra habilidad, no es nuestras capacidades, es lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Ahora, la justicia se refiere a una clase de justicia que Dios provee para quienes hemos decidido poner nuestra confianza o nuestra fe en Cristo Jesús. A eso se refiere la justicia de Dios, es cuando ponemos la fe en lo que Él ha hecho a través de Cristo Jesús. El hombre es injusto por sus propias obras. Nosotros somos pecadores, dice que hemos fallado, hemos pecado. La ira de Dios está sobre nosotros porque por causa de nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Pero Dios dice, Él ha decidido perdonarnos y justificarnos, ¿sí? Y entonces Él se acercó a nosotros y nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Eso es lo que trata de hacer la religión. Dios se acercó hace más de 2000 años y a través de su sacrificio en la cruz de Calvario, ¿qué hizo? Nos redimió, nos perdonó, nos justificó. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora podamos entrar directamente a su trono de gracia y poder decirle, Abba Padre. Tenemos todos los privilegios, los derechos que puede tener un hijo de Dios o una hija de Dios. Solo cuando escogemos la gracia de Dios que Dios nos ofrece a través de Cristo, mediante el Evangelio, es cuando somos recubiertos con la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecador, toda persona que ha fallado, es declarada justa en la presencia de Dios. Delante de Dios se nos justifica y nos ve ahora como personas perdonadas, amadas, limpiadas por la sangre de Jesús. Dice este versículo también, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, cuando dice como está escrito, demuestra que él está basando esta presentación en el Antiguo Testamento. Como está escrito, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Es por la gracia soberana de Dios que se nos otorga esa justicia. Es un regalo, es un don a aquellos que confiamos, que ponemos nuestra fe en lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Habacuc 2:4, aquí es donde está diciendo, dice que como está escrito. Vamos a Habacuc 2:4, dice, he aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. De ahí está haciendo Pablo esta palabra, está sacándola. Él está hablando que, como está escrito, es a través de la justicia de Dios, la salvación que provee Dios, que usted y yo podemos ahora acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Vemos Salmo 3:8, dice, la salvación es del Señor. Isaías 46:3 dice, el que se acerque a mi justicia y mi salvación no se detendrá. Entonces estamos viendo cómo la justicia y la salvación vienen de parte de Dios. No es a través de nosotros, de buenas obras, de actos, de rituales. Nada de eso puede comprar el favor de Dios. Simplemente a Dios le plació a usted y a mí escogernos y hacernos sus hijos, amarnos, bendecirnos, perdonarnos, decirnos te atraigo con lazos de amor. Amén. Y bueno, para concluir este mensaje, hay mucho que sacar, pero quiero concluir aquí. ¿Hay alguna manera para estar en la correcta relación con Dios por nuestro esfuerzo personal, ya sea logros seculares o fervor religioso? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros para tener una buena relación con Dios? La respuesta es no. Ninguna obra, ninguna acción puesta por nosotros en nuestras obras, cuando hacemos a un lado la obra de Cristo, no se puede llegar a la justicia de Dios por nuestros propios méritos. Entonces, ni judíos ni gentiles tienen ningún mérito delante de Dios, ni justicia propia que pueda satisfacer a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que dejó satisfecho a Dios es el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado de cada uno de nosotros. Si alguien va a estar en una correcta relación con Dios, Dios mismo tiene que proporcionar gratuitamente la justicia necesaria que debe recibirse por fe. Y cuando uno analiza, piensa en todo lo que Dios ha hecho, a veces, mis hermanos, es muy difícil comprender el amor de Dios, porque nosotros hemos ofendido a Dios, nosotros hemos fallado. Sin embargo, ¿sabe qué hizo Dios? Aunque nosotros tenemos una deuda con Él por causa del pecado, Él decidió pagar la deuda. Él decidió recibir ese castigo que merecíamos y vino Cristo a morir por nosotros. Y ese es un amor inconcebible. ¿Cómo alguien viene y aunque nosotros somos los deudores, Él paga por nosotros, se pone en nuestra posición, muere por nosotros y no nada más eso. Ahora nos dice, eres hijo mío, eres mi familia porque te amo. Ese es el amor de Dios fluyendo hacia usted y hacia mí. Medítelo, procúrelo, valórelo. Amén. Dios le ama, Dios le bendice, Dios le guarda, Dios le prospera. Usted y yo a lo mejor no comprendemos la magnitud del amor de Dios hacia nosotros, pero dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Si usted en esta noche no tiene una relación con Dios, yo le invito, medite en su forma de vida. A veces estamos tan vacíos, andamos tan afanados, tan preocupados que nos olvidamos de Dios. Hoy usted puede decirle a Dios, yo quiero empezar una relación contigo. Quiero, Señor, conocerte. Quiero que tú vivas en mi corazón. Si ese es su deseo, ¿sabe? Arrepiéntase de su manera de vivir. Invite a Dios a su vida y dígale, Señor, quiero que vengas a morar en mi corazón. Hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador y yo me arrepiento de mis pecados. Ayúdame, Señor. Y sabe, si usted se arrepiente de todo corazón e invita a Jesucristo a su corazón, el Espíritu Santo vendrá a su vida y usted y yo seremos ese templo del Espíritu donde Él vendrá a vivir y desde adentro Él empezará una obra perfecta en nuestras vidas. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le dé esa sabiduría. Esta epístola nos da cosas tan hermosas. Vamos a seguir estudiando esta epístola. Se lleva un buen de tiempo para estudiarla. Vamos poco a poco porque queremos que quede lo más claro posible. En algunos momentos podré profundizar más, pero hoy solamente quise ir bocetando lo que Dios dice con respecto a la salvación y el Evangelio de Cristo Jesús. Bueno, solamente me resta invitarles a las familias, a los matrimonios. El próximo viernes tendremos una conferencia por vía Zoom. Esta conferencia se llama Palabras peleando con estilo y oración. Vamos a hablar un poco del manejo de conflictos en la pareja y cómo podemos resolverlo a través de la oración y a través de una vida que pueda ser ejemplar y que pueda estar dentro de los estándares de Dios. Es un aprendizaje como familia, como matrimonio, así que le invito próximo viernes 28 de mayo, 8:30 por Zoom. Vamos a compartir más adelante la invitación para que usted se pueda conectar con nosotros. Y si usted es de Iglesia Casa del Rey, mire, le invito. Aquí hay una oportunidad para que usted siembre. Como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, tenemos una responsabilidad, un compromiso de apoyar la obra de Dios. Así que le invito que sigamos sembrando, apoyando. Si Dios le ha bendecido, siembre en la obra del Señor y que Dios le bendiga y le multiplique en gran manera.
Bendiciones, nos vemos si Dios quiere el viernes a las parejas y el domingo a las 11:30 ahí en Porfirio Díaz 111 y Treviño en el centro de San Nicolás. Dios les bendiga. Bendiciones.